Ahí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres, decía el poeta alemán Heinrich Heine. Quemar libros es una práctica que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy les voy a contar por qué sucede esto y también les platicaré algunas quemas o prohibiciones de libros destacadas. La quema de libros es una práctica que generalmente es promovida por autoridades políticas o religiosas, la cual busca destruir ideas o relatos que esos líderes consideran inadecuados o hasta peligrosos. Normalmente se queman los libros que, según las autoridades, tienen ideas que van en contra de los preceptos religiosos, morales o políticos del momento. Gobiernos que ven cuestionados sus métodos o religiones que encuentran textos que las cuestionan o hablan de otros cultos. En estos tiempos modernos no solo se han quemado libros, sino que también en su momento se han destruido discos, cassettes, películas y demás soportes que llevan consigo materiales a censurar. La quema de libros es considerada por muchos como un acto ofensivo que busca ejercer censura sobre aquellos que se oponen a corrientes doctrinarias dominantes. La quema de libros más famosa es la que se realizó en la Alemania nazi durante el régimen de Hitler en 1933. Sin embargo, aún en estos tiempos que llegamos a llamar modernos, hay personas y grupos que consideran seriamente la quema de libros o materiales contrarios a sus intereses o a su pensamiento. Lamentablemente, una gran cantidad de esta quema de libros ha estado relacionada con asuntos religiosos. Hoy les voy a contar brevemente algunas quemas de libros famosas en la historia. En 1497, un fanático religioso florentino de nombre Savonarola fue un censor que logró juntar a muchos seguidores. En un par de años organizó algo que llamaban las hogueras de las vanidades, en las cuales se destruyeron muchísimos libros y pinturas de grandes artistas de Florencia. Incluso convenció a algunos autores a llevar sus propias obras a la hoguera. Lo que le molestaba eran los cuadros que mostraban cuerpos desnudos o poemas y cantos populares que se consideraban perversos e impuros. Irónicamente, Savonarola acabó colgado de una cruz y quemado en una hoguera por sus ataques al Papa Alejandro VI. El fuego consumió su cuerpo, sus ensayos y folletos, los cuales, por cierto, fueron incluidos en la lista de libros prohibidos por la Iglesia. Entre los años 1524 y 1526, en Alemania se imprimieron miles de copias de una traducción del Nuevo Testamento al inglés que realizó William Tyndale. Estas traducciones se introdujeron de contrabando a Inglaterra. Sin embargo, fueron descubiertas por el obispo católico romano de Londres, quien de inmediato mandó quemarlas públicamente el año de 1526. ¿Por qué? Bueno, resulta que la Iglesia de Inglaterra argumentó que la Biblia solo debería estar disponible en latín y solo los sacerdotes podían interpretarla, así que cualquier traducción era una herejía. 10 años después, en 1536, y como resultado de un complot de los ingleses, Tyndale fue arrestado en Bélgica, acusado de herejía, estrangulado y quemado junto con algunas de sus traducciones en una hoguera cerca de Bruselas. Actualmente solo sobreviven 3 ejemplares de la traducción del Nuevo Testamento de Tyndale. Aunque durante cientos de años ya había listas de libros prohibidos por la Iglesia, en 1559 el Papa Pablo IV estableció el Librorum Prohibitorum, el cual fue durante 400 años la lista definitiva de libros que los católicos no deberían leer, una de las más poderosas herramientas de censura en el mundo. Cuando llegaron los españoles a territorios americanos, se dieron a la tarea de evangelizar a los indígenas que los habitaban.
A los primeros que se encontraron fue a los mayas. La noble tarea de cristianizar a las personas se dio bajo prácticas de tortura. Sí, estoy siendo sarcástico. Por supuesto que para que los mayas no regresaran a sus antiguas y herejes costumbres, los españoles se dieron a la tarea de quemar todas las muestras de escritura maya que pudieron encontrar. El obispo Diego de Landa señaló: encontramos una gran cantidad de libros en estos personajes, o sea, los mayas, y como no contenían nada en lo que no se vieran como superstición y mentiras del diablo, los quemamos todos, de lo cual se lamentaron con gran asombro y que les causó mucha aflicción. Pues cómo no. El 12 de julio de 1562 se quemaron 5,000 ídolos y objetos sagrados, entre ellos códices y rollos de corteza en los que los escribas mayas registraban sus tradiciones. Arrepentido por tal brutalidad y también regañado por la corona española, el obispo Diego de Landa regresó a Yucatán y trató de recopilar de viva voz de las personas su memoria y tradiciones. De ahí se generó una obra titulada Relación de las cosas del Yucatán. Si te está gustando este video y te es útil, quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal, darle like al video y dejarnos un comentario. Si nos quieres apoyar mucho más, puedes dejar una aportación en el Super Thanks o Super Gracias, cuyo botón está aquí abajo. Tu apoyo permite que sigamos haciendo estos contenidos. Muchas gracias. En 1614, el libro de Sir Walter Raleigh, La historia del mundo, fue prohibido por el rey Jaime I de Inglaterra por ser demasiado descarado al censurar a los príncipes. En 1929, Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle fue prohibida en la entonces Unión Soviética debido a que había temas de ocultismo. En 1931, el gobernador de la provincia china de Hunan prohibió el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, porque dijo que los animales no deberían usar el lenguaje humano y era incorrecto poner a los animales y humanos en el mismo nivel. En 1933 ocurre la famosa quema de libros en Alemania. El 10 de mayo de ese año, el régimen nazi de Hitler realiza múltiples hogueras en distintos lugares del país para hacer una quema pública de libros, especialmente aquellos escritos por autores judíos, comunistas y otros que consideraban inadecuados. Ahí se incluían obras de Albert Einstein, Sigmund Freud, Ernest Hemingway, Helen Keller, Jack London, Thomas Mann, Carlos Marx, Trotsky y muchos más. A partir de este hecho, actualmente las personas, al atestiguar una quema de libros o al menos el intento de realizarla, de inmediato comparan ese acto con lo realizado por los nazis en ese año. En 1973, la Junta Escolar en Drake, Dakota del Norte, Estados Unidos, ordenó la quema de 32 copias de Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut y 60 copias de Deliverance de James Dickey, uno por el uso de blasfemias y el otro por hacer referencia a la homosexualidad. En agosto de 1992, durante la guerra de Bosnia, las tropas serbias bombardearon la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Se dice que fueron destruidos entre 1,5 y 3 millones de volúmenes. Esta ha sido una de las peores quemas de libros de esta época moderna. Y no solo eso, los soldados dispararon contra cualquier persona que intentara salvar los libros. En 2013, unos insurgentes islamistas en la nación africana de Mali
incendiaron una biblioteca en Tombuctú e incineraron 4.000 manuscritos antiguos. Se dice que el daño pudo haber sido peor sin la intervención rápida de un bibliotecario que al parecer trasladó cientos de miles de manuscritos a un lugar seguro. Hace no mucho, en 2019, en muchas ciudades de los Estados Unidos, la gente exigió la eliminación de los libros de Harry Potter, de J.K. Rowling, de las bibliotecas públicas, debido a que se oponían a las representaciones de magia, brujería, maldiciones y hechizos reales, así lo manifestaron, incluidas en los libros. La Asociación Estadounidense de Bibliotecas reportó que efectivamente la serie de Harry Potter ha sido la más cuestionada por estadounidenses en bibliotecas públicas. En este 2023 en México se publicaron los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, los cuales son repartidos a todos los estudiantes de escuelas públicas en el país. Estos libros han causado una gran polémica por sus contenidos y estilo en muchos sectores de la sociedad. En otro video hago el análisis correspondiente. Sin embargo, los más radicales han hecho algunos llamados extremos. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, hizo un llamado a los padres de familia el 2 de agosto a que los destruyan en su totalidad o que arranquen las hojas o partes que no coincidan con la educación de sus hijos. Por su parte, algunos dirigentes de asociaciones de padres de familia han ido más allá y han invitado abiertamente a los padres a quemarlos, destruirlos o tirarlos. A modo de conclusión, puedo decirles, comunicativos, que la historia también ha demostrado que prohibir un libro o cualquier otro contenido siempre ha traído un efecto inverso, es decir, que el libro prohibido se vuelve más deseado y buscado por las personas. Así que muchos afirman que la prohibición es la mejor promoción que se le puede hacer a una obra. Y esto también ha ocurrido en los tiempos del cine. Lo prohibido desata deseos frenéticos de ser buscado, explorado y conocido. Sin embargo, las quemas de libros han hecho también que la humanidad ya no conozca la sabiduría de otros tiempos. Una quema de libros siempre lleva a la humanidad a caminar muchos pasos hacia atrás en su evolución. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.